momento estaremos en contacto con el maestro Alfonso Zárate, los usos del poder, en fin, vamos a hablar con él como siempre de lo que más nos gusta, en este caso de la mitad de los mexicanos que vamos a quedar inconformes y la mitad de los que vamos a quedar conformes a partir de la elección. Es un tema, ¿eh? Maestro Zárate, ¿cómo estás? Bien, Pepe. Déjame presentarte como te mereces. A ver, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Sociología Política por el London School of Economics and Political Science. Sí, porque mucha gente cree que la escuela se restringe A lo la económico. economía. No, es ciencia muy política. fuerte en ciencia política. Correcto. También escribe Los usos del poder Sí, en el periódico El Universal. sí. En la tarde, los jueves, con nosotros también en ese tono. Presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, firma especializada en estrategia de comunicación y comunicación política. En fin, bienvenido. Ya Gracias te hice por la todo el presentación. currículum de 2 minutos, pero como mereces y mucho más, por supuesto. Es un honor para nosotros estar contigo. No, para mí es un privilegio. No faltaba más. Llega la hora crítica Sí. y va a haber sangre desde el punto de vista político. Ojalá que solamente eso. Va a haber inconformidad. Sí, mucha, Pepe. A mí un dato que me inquieta, que me preocupa como analista de los fenómenos del poder, es el imaginar qué es lo que va a ocurrir en la noche del día 2 o particularmente a partir del 3 de junio, cuando conozcamos los resultados, sobre todo de la elección presidencial. Y yo pienso que el presidente de la República se ha dedicado prácticamente 6 años, todas las mañanas, a incentivar un sentido de odio, de resentimiento en anchas franjas de la población, sobre todo la gente más pobre, con razón o sin ella, tienen un sedimento de rencor y de revancha, que yo creo que tiene también una explicación en el sistema educativo y en los valores de la posrevolución, este sentido de pobres contra ricos y de soy pobre porque alguien me ha explotado, etcétera. Y el presidente ha rascado mucho a todo eso y esto se va a traducir en que yo puedo imaginar que en el caso de que el desenlace sea el triunfo de Claudia Sheinbaum, que casi la mitad de la ciudadanía, que en este caso se trata de una ciudadanía de clases medias, con una cultura cívica, con una cultura democrática, bien informada, va a sentir una tristeza profunda, una depresión enorme, porque ellos han seguido con atención lo que ha sido este gobierno. Y yo creo que este es un gobierno que se ha encargado de ir demoliendo o capturando a las instancias de contrapeso, los contrapesos naturales de un sistema democrático. Entonces ha derruido instituciones, ha colonizado otras como la Comisión de los Derechos Humanos, ha golpeado, maltratado al Instituto Nacional Electoral, ha modificado el sistema educativo. Ha querido dogmatizar el sistema educativo. Sí, reemplazar la educación por ideología. Eso. Y unos conceptos absurdos como por ejemplo eliminar la evaluación, todos aprobados, lo cual apunta no hacia una educación de calidad o de excelencia, sino todo lo contrario. ¿Y qué decir del sistema de salud? Entonces, para esa casi mitad de la población, la derrota de Xóchitl en la elección significaría un golpe bajo, una depresión enorme, porque la candidata Claudia Sheinbaum ha anticipado que su gobierno sería una continuación del gobierno de López Obrador. Y para colmo, Pepe, el presidente ha enviado al Congreso un paquete de reformas constitucionales y legales que prácticamente definen qué es lo que el presidente quiere hacer en los próximos 6 años cuando él ya no sea presidente. Y entonces, ¿qué va a pasar? La destrucción del Instituto Nacional Electoral, la institución a partir de la cual los votos empezaron a contarse y empezaron a contar. La desnaturalización del Poder Judicial. Hoy los jueces y los magistrados, después de una larga carrera y de múltiples evaluaciones, van ascendiendo. No, la propuesta consiste en que ahora sean votados por el pueblo quienes van a ser los jueces, y esto introduce una deformación muy acentuada. Así que mi percepción es que si ganara la elección Claudia Sheinbaum, esa casi mitad de la sociedad, fundamentalmente de clases medias,
se sentiría absolutamente triste. Pero lo dramático es que a la inversa ocurriría algo similar o peor. Es decir, que si ganara Xóchitl Gálvez, estos anchísimas franjas de la sociedad que han sacralizado al presidente, que lo han visto casi con rasgos de santidad y que siente que es el mejor presidente de México, se sentirían frustrados porque el proyecto de llevarlos a la tierra prometida estaría frustrándose. De tal manera que lo triste de lo que va a ocurrir el 2 de junio es que gane quien gane, va a haber millones de mexicanos muy dolidos y muy frustrados. Si no hay la intención ética de unir lo que el presidente López Obrador desunió, no auguras un buen gobierno y auguras también al mismo tiempo que la silla del águila, la silla del gran poder, se convierte en la silla eléctrica para quien se siente en ella. Yo creo que la decisión del presidente de escoger a Claudia Sheinbaum, y lo hemos platicado, tiene que ver con una serie de factores. Quizá un primero es que Claudia, a diferencia de Marcelo o de su paisano, es la nacida de sí. Es decir, Claudia es su creación. Y es una creación que en la visión del presidente le garantiza la continuidad de su proyecto, le garantiza su trascendencia histórica, su lugar ahí con Miguel Hidalgo, con Juárez, con Madero, con Cárdenas. Pero eso ya es una megalomanía, ¿no? Sí, desde luego, es algo totalmente fuera de realidad. Estás hablando de un... A menos que piense el presidente seguir gobernando tras mano. Y se cumpla lo que dice Xóchitl Gálvez de que su adversaria de Morena pues es alguien a quien manipulan. Yo creo que sí, Pepe. Yo creo que si observamos con frialdad, ¿quién decidió quiénes serían los candidatos a las gubernaturas en disputa? ¿Claudia? No, fue Andrés Manuel. ¿Quién anticipó quiénes van a ser los coordinadores parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados? Andrés Manuel. ¿Quién es el que tiene las bases sociales? No están con Claudia, están con Andrés Manuel, él se las presta. Está el tema de la revocación de mandato. De tal manera que yo estoy convencido de que le impuso todo y le impuso inclusive el plan sexenal, que son esas 20 iniciativas de reforma, 18 constitucionales, 2 legales. Y naturalmente que no tiene mucho margen de maniobra Claudia. Y esto de alguna manera es lo que genera un temor muy grande de esos sectores de la sociedad que dicen, ya párale, es decir, no queremos que siga avanzando la construcción del país de un solo hombre. Y yo sé que algunos analistas señalan que una vez que te instalas en la silla del águila, en ese momento el poder se aglutina en torno suyo. Digo, sí, nada más que hay experiencias históricas muy claras en México, que es el maximato. Cuando el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, puso a 4 peleles, puso a Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio, a Abelardo L. Rodríguez y Cárdenas. Y solamente el cuarto, Cárdenas, logró sacudírselo. ¿Y por qué se lo sacudió Cárdenas? Porque Cárdenas tenía una base social real, porque era un político con peso propio. Hay que recordar que Lázaro Cárdenas abandonó la imprenta de Jiquilpan a los 18 años para sumarse a la revolución, que a los 25 ya era general, que cuando llega a la presidencia de solo 38 años ya había sido presidente del partido, ya había sido secretario de Guerra y Marina, es decir, tenía una fuerza propia. Pero en este caso, mi impresión es que la doctora Sheinbaum no tiene esa fuerza propia, toda su fuerza es derivada por Andrés Manuel, y en esa medida es él el que finalmente va a dirigir. ¿Qué posibilidades hay de que se lo sacudiera y de que ella pudiera gobernar con más libertad? Pues la única posibilidad que yo veo es una enfermedad paralizante de López Obrador o la muerte. Si eso ocurriera, habría una posibilidad de que Claudia fuera presidenta realmente. Pero aquí viene otro problema. ¿Qué harían las tribus? Es decir, esas tribus que desde el Frente Democrático Nacional, los excomunistas, extrotskistas, expriistas, exeguistas, todas estas tribus lograron mantenerse unidas porque había un caudillo, que era en ese tiempo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que los mantenía unidos.
Después se siguieron manteniendo unidos por otro caudillo que es Andrés Manuel. Si no está Andrés Manuel, lo que veremos será una diáspora. Entonces, bueno, no son buenas noticias, Pepe, pero al final de cuentas creo que la responsabilidad de un analista político no es dar buenas noticias, sino tratar de interpretar la realidad. Ya la gente no va a querer que te vuelva a invitar. Que te vaya muy bien. Gracias, maestro Zárate. Gracias a ti, Pepe. Así está el pronóstico del tiempo. Así vienen las tormentas, se avecinan en el horizonte, el clima. Déjese del calor. La lluvia, la tormenta, los huracanes. Ahí vienen después del 2 de junio. Veremos qué tan acertado es el pronóstico del meteorólogo Alfonso Zárate. MX. Y desde luego en el portal de radioformula.com.mx. El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Estás abriendo la conversación en José Cárdenas Informa.